Una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan a esta hora de la mañana en su programa de Buen Gusto. A petición de ustedes, hemos recolectado, hemos recopilado toda esa información de aquellas preparaciones que a ustedes les interesan. Hoy vámonos con un clásico de la cocina francesa, vámonos con un ratatouille. Papel y lápiz a la receta. Ingredientes para preparar esta receta tan internacional y tan tradicional de la cocina francesa. Ratatouille. 125 gramos de zanahoria cortada en rodajas. 150 gramos de calabacín amarillo cortado también en rodajas. 150 gramos de calabacín verde en rodajas. Un pimentón amarillo y cortado en rodajas. Un pimentón rojo. Un pimentón verde. 2 tomates verdes. 2 berenjenas desangradas. Y 2 pepinos cohombros, todos en rodajas. 2 cebollas cabezonas finamente picadas, 80 gramos de apio muy finamente picado, 125 gramos de tomate concassé, 2 dientes de ajo machacados, pimienta negra, un pocillo de aceite de olivas, un pocillo de vino blanco, vinagre balsámico, 5 gramos de albahaca y, como siempre, sal y pimienta en la cantidad que ustedes prefieran. Bueno, siempre verificamos esta textura, esta consistencia totalmente lisa, templada. Eso nos indica una muy buena berenjena. La berenjena nos reduce el colesterol, previene la arteriosclerosis y aquellas personas que hayan consumido una comida muy grasa pueden consumirla después y asimismo nos ayuda a eliminar ese exceso de grasa. Vamos a hablar algo acerca del calabacín, familiar muy cercano de la calabaza. Comparte algunas de sus propiedades. El calabacín también tiene gran cantidad de agua o de humedad. También tiene algo de vitamina C y algunas vitaminas del complejo B. Es ideal para seguir alguna dieta para bajar de peso. Estamos con el pimentón, perteneciente a la familia de las hortalizas. Son ricos en hidratos de carbono, bajas calorías, muy pocas grasas, muy ricos en vitamina C y aparte de eso cumplen una función digestiva. Buenos días. Buenos días. Doña María, ¿cómo está? Albahaca, ¿tenemos sí, albahaca? Claro. Bueno. Sí, hay albahaca para la aromática. Vamos a ver esta albahaca. Sí, señor. Deliciosa está la albahaca en el día de hoy. Sí. La albahaca, originaria de Persia, tiene grandes propiedades. La albahaca sirve para combatir el insomnio, sirve para la depresión, sirve también para el agotamiento y también para controlar jaquecas. Mañana 9 de la mañana, 3 minutos. Si usted nos está viendo en nuestro programa, en nuestras emisiones, además, entre semana, si nos está viendo el fin de semana, es probable que esté ahí arronchadito, cobija. Muy posiblemente. ¿Sí? Claro que sí. O a esta hora, si estamos en sábado, muchos seguramente están alistándose ya para ir a hacer, por ejemplo, mercado. ¿Sí? Que es un plan de sábado o plan deporte, bueno, hay tantas cosas interesantes. O ir a hacer deporte también ahí. Que es una buena invitación para toda esta gran cantidad de parques hermosos que tiene ¿Qué la hace ciudad usted de el sábado, por ejemplo, por la mañana? Precisamente me queda muy cerca el Parque Simón Bolívar y por lo general me levanto y me pego la trotadita. No, yo trabajo. A las 8 de la mañana, muy en punto, estoy en directo con la Radio Nacional de Colombia. ¿Y el deporte a qué hora, Jenny? De pronto el domingo. De pronto el domingo. De pronto, pues, es un buen caso pues el día domingo. Bueno. No, ya quisiera yo tener mucho más tiempo de verdad para hacer deporte, además porque es importante, pero en eso estamos, en esa campaña además de deporte con José Gabriel. Hoy nos vamos con una receta que muchos de ustedes seguramente han esperado, una receta además que es quizá uno de los íconos de esa cocina francesa, que incluso hasta yo misma he esperado con mucho... además con mucha impaciencia. En estos días incluso lo presentábamos y hoy por fin tenemos al ratatouille en esta cocina. Bueno, vamos entonces, hoy vamos a preparar, vamos a hacer esa preparación. Yo pensé que me iba a decir también, no, yo pensé que me iba a hacer ojitos otra. No, era una promesa para esta semana. Sí es. Para esta Sí, semana era una promesa. ratatouille. Muy bien. No solo de esta semana, sino que ya teníamos
tiempo con ganas de hacer la preparación. Es más, yo también se las quería proponer en esos paseos de olla, lo que pasa es que en paseos de olla también se puede hacer. Además porque hasta el nombre es bonito, ¿no? Ratatouille, sí, que está muy relacionado, seguramente los que tienen hijos han tenido la posibilidad de ver, o quienes nos gusta la cocina, de ver Ratatouille, ¿no? ¿Se han visto Ratatouille? ¿Sí? Miren, el señor ahí, Jefferson dice que sí. Ah, se ha visto Ratatouille, qué bueno, es una de esas ¿Quién sabe películas. cuántas veces se ha repetido la película? Además que hay algo... Dicen que sí porque él está chiquito. Muy bien, entonces pues tenemos esta maravillosa receta. Es un ícono de la cocina francesa. ¿Cuál es el origen de esta receta? Bueno, vamos a hablar algo acerca de ese ratatouille. Eso es una comida también que, digámoslo, intervienen todos aquellos vegetales de temporada. Es un legado de esa comida provenzal, es un legado de ese sureste francés en el que se preparaban todo este tipo de ingredientes. Hay varios mitos, hay varios secretos, hay varios trucos acerca de cómo preparar entonces nuestro ratatouille. Muchas recetas, muchas preparaciones se hacen simplemente cocinando todo por aparte y terminando en una misma preparación. O otros quienes dicen que todo el sabor lo toman cocinando, salteando. Sobre todo característico de esa preparación es nuestro aceite de olivas. Ese aceite de olivas que le otorga ese sabor característico a este tipo de preparaciones. Entonces, en el día de hoy yo lo preparo digámoslo, sigo esos principios de la receta, porque pues todas las recetas, como lo hemos explicado y como lo hemos visto a través del programa, seguimos unos principios de la receta, pero también podemos efectuar algunas variaciones sin que se desvirtúe digamos, la idea del plato original como tal. Entonces sí lo vamos a hacer, muy característico sí de cualquier ratatouille que se prepare, pues sí es básicamente ese corte que utilizamos para hacerlo, que siempre utilizamos, y tratamos estos vegetales, utilizamos calabacines, utilizamos zucchinis, berenjenas, son, digámoslo, de esos elementos característicos de esta preparación, y cortamos esos. Hablemos del corte técnicamente, podemos hablar de unos rondeles, que es corte en rodajas, o esas rodajas que podemos utilizar. Aquí tampoco hace presencia la carne, ¿no? No, estamos esta semana, ya hemos elaborado algunas cosas en las que no tenemos precisamente carne. Es otra forma de ver la cocina, es otra forma de complacer también a ese grupo que ya no es una minoría, Jenny, porque ya no es una minoría, aquellas personas que no quieren carne en sus preparaciones. La forma de servirlo, al final vamos a hablar algo pues acerca de nuestro ratatouille, pero por lo general lo servimos solo, como está tal cual. En algunas regiones de Francia se acompaña simplemente con una rodaja de pan y es más que suficiente ya está listo para trabajar. Muy bien, ¿hay algún extraño origen con respecto a esta preparación, chef? Bueno, que tengamos algo como tenemos cosas curiosas al respecto. No, es una preparación muy provenzal, es una preparación muy seguramente muy esos campesinos de los Pirineos, chef, que recogían sus productos, y porque ya también hay campesinos, no solamente acá en Colombia, porque es que a veces esa palabra campesinos, ese rótulo está como destinado a las personas que de pronto no tienen ese acceso a vivir en la gran ciudad, y no hay nada más falso que eso. También en los Pirineos hay campesinos, además que tienen una connotación completamente diferente y son además muy respetados, sobre todo para la gastronomía y sobre todo para esas recetas tradicionales que van de familia en familia, ¿no? Claro que sí, es algo cultural, es algo que en Colombia es como, bueno, aunque no tiene que ver con lo de campesinos, la parte montañero, hace montañero. Pero realmente si vamos a ver lo que es un montañero, es habitante de la montaña, y casi que todos habitamos en parte de la montaña. Esa parte de los campesinos, ese contacto, para mí es principal. Lástima que estemos en una ciudad tan grande y encontremos el producto final ya en supermercados, en plazas, como lo hacemos nosotros, pero qué rico ese contacto con los que nos proveen aquellas materias primas que con el amor del mundo las vamos a transformar, así como con ese amor ellos las han empezado a cultivar. Estar presente en todo ese proceso de siembra, ese proceso de cosecha como tal, pues sería bastante interesante. Aquí en Bogotá, mucho respeto hacia cada mes, chef, hay unos encuentros maravillosos en la Plaza de Bolívar, justamente los viernes. El viernes, por ejemplo, 7 de junio fue el pasado mercado campesino, en donde vienen campesinos de todos los pueblos aledaños a la ciudad de Bogotá, incluso de las zonas rurales de la capital,
y llegan a la Plaza de Bolívar, exponen sus productos, los venden y además tenemos la garantía de comer pues de una manera mucho más sana. Qué bueno, qué rico poder disfrutar y tener ese contacto directo, además que sería una gran ventaja. ¿Qué pasa con nuestro campo? Nuestro campo tiene entonces bastantes, digámoslo, inconvenientes en algunas regiones para obtener ese producto final, ese resultado. ¿Allá en Río final. Sucio hay mercado móvil? Hay un mercado y una plaza de mercado que es muy tradicional. Pero no hay mercados móviles que llegan a los barrios e instalan sus carpas porque No, aquí en Bogotá funcionan. es un pueblo, no es un pueblo muy grande, Río Sucio es un pueblo medio, entonces tenemos una plaza de mercado y hay un mercado libre, se llama mercado libre porque no solamente las personas que tienen su puesto como tal, sino que los campesinos tienen un pequeño espacio, entonces en esa parte, digámoslo que en este tipo de pueblos sí tenemos ese contacto directo con nuestra gente, con nuestro productor, que sería totalmente importante que el productor pueda disfrutar del precio de sus productos, no pasar por uno, por dos o por tres intermediarios, sino ellos poder vender su producto final, que sería Claro, como los más precios interesante. además incluso disminuyen. Vamos a presentar a los aprendices que hoy nos acompañan. Alejandra, venga para acá, le preguntamos, ¿qué tanto usted de verdad compra en estos mercados campesinos, en los mercados móviles? Mi abuela. ¿Sí? Mi abuela sí lo hace constantemente, nosotros no, porque nuestra ubicación No hay uno por allí no se cerquita. da, pero Sí. mi abuela sí. Sí. Y pues cuando voy los fines de semana ella compra y ha sido agradable. ¿Sí? Muy bien. ¿Y Edwin, qué tal le va con los mercados? No, pues bien, igual es comida, pues generalmente sana, orgánica, ¿sí? Pues igual proveniente directamente del campo a la mesa, por decirlo así. Claro. Entonces una comida pues muy agradable para comprar, con sabor diferente Y más barata. y más Sí. económica. Siempre. Muchas gracias, muchachos, por compartir con nosotros en nuestra cocina. Y eso es algo que es muy cierto, lo que nos están diciendo internamente. Estos mercados campesinos funcionan para la persona que vive en Ciudad Bolívar y para la persona que vive en el Chicó. Claro que sí, es, O sea, es- así. Y es esa fíjense que hay una posibilidad. connotación diferente. El que compra en Ciudad Bolívar, obviamente compra pues, buscando la economía. Y el que compra en el Chicó, compra porque está de moda comprar cosas orgánicas. Pero era rico, cuando yo muy recién llegado a Bogotá, vivía en el barrio del Polo, quedaba muy cerquita, iba a trotar al Parque del Virrey, y ahí precisamente hacen ese campesino. mercado, y eso era lo más interesante. Muy bien, chef, estamos cortando todo en Brunoise. Cuéntenos, por favor, qué ha estado cortando usted allí. Bueno, entonces vamos a hacer una base. Si hablamos de esta receta original, hablamos casi que de una forma original, sería muy complicado decir, esta es la receta original. Pero si seguimos principios, simplemente eran salteados en aceite de oliva. Personalmente hago una base que utilizo ajo, utilizo cebolla, utilizo apio y tomate. Esa va a ser la base para esa preparación. Entonces vamos a hacer casi que lo vamos a procesar, todo tal cual lo tenemos, vamos simplemente a saltearlo y al final lo que vamos a hacer es procesarlo también para obtener una muy buena base y así poder trabajar nuestro ratatouille. En la temperatura está alta, entonces rápidamente vemos cómo se cristaliza todo y el ajo nos va a aportar sabor, la cebolla y también el apio. Aquellos que utilizan poco apio, pues les invito, el apio nos otorga grandes cantidades de sabor en carnes, incluso para procesos de marinado también. Lo utilizamos en pequeñas proporciones, pues lógicamente también para no interferir, no terminar saborizando demasiado con el mismo producto como tal. De acuerdo. Esta mezcla que usted acaba de hacer, ¿para dónde va? Esa Es mezcla va como a- la especie de salsa que va... Esa va a ser la base. Que va porque- humectándola, Que va a empezar a humectar y va a otorgarle sabores a la preparación como tal. Como les contaba, entonces algunas partes de Francia simplemente es un salteado en aceite de olivas y luego va al horno. Vamos a ver algo, ustedes se van a encontrar, los amantes de la cocina se van a encontrar con muchas recetas del ratatouille, sin embargo respetando la base o la tradición. Personalmente, lo único cosas que hago diferentes, uno, esta base y dos, menos tiempo de cocción. En las verduras para mí, porque hay recetas que llevan demasiado tiempo de... Ahí tenemos un accidente lleno. ¿Sí? Sí, casi tenemos un pequeño accidente. Entonces, el tiempo de cocción también para mí es importante. ¿No Bueno. le da miedo cuando sale la llama? No, o sea, no es como miedo, igual siempre está un poco lejos de nosotros. Claro que de pronto alguna vez si nos hemos ¿Alguna quemado. pestaña por ahí? Sí, quedó?
alguna pestaña se ha visto ¿Algún grupo implicada. de pestañas? Alguna vez he visto implicada en una pestaña en esa situación, pero no es como común. Entonces ya uno aprende a manejar el fuego, eso es otra de las características. Un cocinero aprende a manejar y a tolerar. Otra cosa, toleramos bastantes temperaturas, así tengamos muchos implementos hoy en día a la mano, pero muchas veces nos pasa esa situación. Nos terminamos por en cierta medida quemar. ¿Le va a poner usted sal, pimienta? Sí, vamos a empezar a colocar sabores, entonces en esta parte. Ya tenemos, por acá tengo laurel, tengo un poco de tomillo, también tengo un poco de, vamos a colocar pimienta, sal, Sí. que son característicos. Hablemos, por ejemplo, de esas hierbas. Esas hierbas podemos colocar laurel, podemos colocar tomillo, albahaca, que son considerados por muchos esas especias provenzales, esas especias de esa parte, de ese legado, de esa cocina. También, si ustedes quieren, para darle una variación, un sabor, pueden utilizar hinojo, sobre todo el bulbo del hinojo. Les podría aportar El bulbo muy buen del sabor, hinojo, ¿no? ese bulbo del hinojo. Muy bien, vámonos entonces a nuestro primer corte y ya regresamos con ustedes para seguir compartiendo esta muy buena receta francesa, un ratatouille. Ya volvemos. Hoy estamos preparando ratatouille, una preparación francesa que también algunos de ustedes nos habían solicitado a través de nuestro correo electrónico de buengusto@canalcapital.gov.co y también aquellos que reportan su sintonía, que comparten sus pensamientos y sus sentimientos a través del Facebook. En Facebook ustedes nos pueden encontrar como De Buen Gusto Magazine Culinario y también vía Twitter como @De Buen Gusto 2013. Allí ustedes hacen parte de nuestro muro y además de nuestro gran grupo de amigos de este programa y podrán encontrar además todas las recetas con su correspondiente fotografía. Bueno, entonces ya está listo, ya los ingredientes ya se ablandaron, ya están totalmente tiernos. Esta base que yo les recomiendo hacer en este tipo de preparación, Sí. pues lo hacemos por eso, por darle más sabor, por resaltar esos sabores de todos los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos entonces a continuar con nuestra berenjena. ¿Me regalan por favor un poco de agua en un bowl? Vamos a hacer el proceso que siempre Sí. hacemos también con la berenjena, que es ese proceso de desangrado. ¿Hay algunas verduras que estrictamente tengan que ir en el ratatouille? Bueno, hablemos, por ejemplo, esta digamos lo que es una de esas obligatorias, esas pues, verduras que siempre va a estar dentro de nuestro ratatouille. Y ya el resto, también el calabacín, también forma parte de esos, digámoslo, de ese cuerpo de la receta como tal, de esas cosas esenciales para que no se desvirtúe la receta. Y también, sobre todo lo que utilizamos en los cortes, aunque hay algunas partes de Francia que también no se rigen tanto con este corte, pero para mí sí es importante utilizar. Utilizamos calabacín, buscamos siempre en preparaciones como esta, esos contrastes de texturas, de sabores y de colores. Pues tenemos un calabacín verde, podríamos también utilizar un zucchini, si ustedes lo tienen allá, ese calabacín que tiene ese color amarillo, también lo pueden utilizar. Utilizan pimientos, pueden utilizar estos pimentones, nosotros conocemos pimentones verde, pueden utilizar uno rojo o pueden utilizar casi que las verduras que se acomoden en su forma a la receta que están preparando y a las verduras de temporada que tengan. Muy bien, y vamos a completar la operación de la berenjena con mucha sal, agua para desangrarla, ¿no? Generosos con la sal, buscamos que penetre muy bien y la vamos a dejar a que se haga ese proceso de desangrado. La vamos a dejar por aquí para que al final, después de 20 minutos, la vamos a limpiar. Estoy calentando otro sartén y voy a continuar rápidamente con el proceso de salteado. Voy a hacerle un salteado sobre todo a los elementos más duros, como lo son la zanahoria. Entonces vamos a cortar este corte en rodajas, entonces ustedes pueden conocerlo técnicamente y hoy en día pues entonces le podemos decir rondeles. Ese corte en rodajas es un corte en rondeles. Bueno, en Colombia utilizamos este corte, Jenny. En el tamal. En el tamal, ¿cierto? Hay un corte, ¿Lo dije bien? Sí, lo dije bien, sí. hay un En corte el tamal. muy similar a este que se utiliza única y exclusivamente para la zanahoria, que es el corte Vicky. También, aunque son cortes mucho más gruesos. Muy bien. Bueno, ya estamos aquí, vamos en caliente y rápidamente vamos a saltear. En esta preparación, como lo hablamos esta semana, Jenny, Sí. vemos presente el aceite de oliva en una forma generosa.
Bastante. Esa es otra de esas características de este tipo de cocina. Fíjese que incluso esta preparación, a propósito de esos Pirineos y de esa parte bastante provenzal, chef, es una de las preparaciones favoritas en una ruta que muchos peregrinos en el mundo se han atrevido a hacer, que va precisamente desde un punto en la frontera entre Francia y España y llega hasta España en Santiago de Compostela, ¿sí? Precisamente una de estas rutas, pues digamos, se refiere a esta zona de Europa, a eso se refiere exactamente con Provenzal, y los peregrinos que van por allí en esta ruta, este es uno de los platos más ofrecidos en esta ruta de Santiago de Compostela, que muchos la han hecho y recorren más o menos 1000 kilómetros, sí, 400, 1000 kilómetros caminando, casi un mes, 2 meses. Para Por hacer eso un se llaman recorrido, sí, peregrinos. le calculo Exacto. que esa distancia, 400 y pedazo de kilómetros, es para hacerlo más o menos uno caminando un promedio de 25, máximo 20, 25 Sí, kilómetros se demoran diarios. más o menos un día, un mes, 2 meses haciendo todo este recorrido, y en esas hay unas, además, hospedajes gratuitos que reciben a los peregrinos, y allí este es uno de los platos favoritos y que más ofrecen del ratatouille. Imagínate. Bueno, Yo no he alcanzado a hacer esa peregrinación. ¿Algún día? debería ser interesante. Uno, Sí, es primero, bonito. aparte de las ganas, lo que hay que tener es el tiempo y disponer de Y el más o dinero menos. para usted poder irse un mes de vacaciones, porque Bueno, ahí sería casi que la comida, porque si tenemos hostales que nos puedan, nos No acepten, pues entonces no importa. Yo iría con un cuchillo, una tabla y bueno, y muchas ganas. y una ya. estufa, y una nevera si es posible, y también algunos otros electrodomésticos que me servirían en ese recorrido por Francia. Vámonos a ver una de las secciones que tenemos hoy para ofrecerles a ustedes, para compartir con ustedes, y en esta ocasión nos vamos con una canastilla de frutas con pan que tenemos en nuestra lonchera, para que ustedes además conozcan este magnífico trabajo que hacen los aprendices del SENA, que también hacen parte de este espacio del Canal Capital. Buenos días, bienvenidos a este programa La Lonchera de Buen Gusto. Mi nombre es Estefanía Martínez y hoy les prepararé una canastilla de pan con fruta. Tenemos este pan tajado. Previamente le hice unas figuras en el centro con un cortapizza, puede ser, o con un cuchillo si ustedes lo prefieren. Tengo mango Tommy, cortado en brunoise, fresa previamente caramelizada y piña previamente caramelizada también. Mantequilla. Lo untan en el pan para impermeabilizarlo de la humedad de la fruta. Si quieren, para que el pan esté más consistente, pueden colocarlo en la estufa, pueden colocarlo en el horno para que quede un poco más duro. Colocan esta base del pan encima, entonces colocan 250 gramos de mango, colocan la otra base del pan, 30 gramos de fresa puede ser, y por último colocan la otra base. Colocan la piña, colocamos nuestra canastilla en el plato, la montamos y recuerden, fácil, rico y nutritivo para llevar en su lonchera. Nuestras verduras poco a poco van llegando a esta sartén, chef. Usted acaba de poner la zanahoria y Zanahoria y el calabacín. Le vamos a dar esa pequeña cocción porque tenemos unos elementos que son más duros. Los elementos blandos, como lo es un tomate, no les voy a dar cocción, solo la cocción que voy a obtener con ellos en el horno. Entonces empezamos entonces a reservar productos para luego armar y por consiguiente darle el terminado en cocción al horno, que pues es lo que nos, digámoslo, nos dicta la receta, y además en esa cocción en horno vamos a asegurar mucho más sabor. Yo les contaba a Jenny que queríamos, pues yo hubiera querido también hacerla en un paseo de olla. Si lo vamos a hacer en un paseo de olla, simplemente lo que tenemos que generar es como ese cámara de vapor de calor. Entonces, brasas arriba y abajo, una lata, tapamos y que tengamos brasas de carbón. pero Danilo, de verdad, con todo el corazón, ¿usted qué cree que tanto podemos preparar nosotros los colombianos un ratatouille en un paseo? Fácilmente, en un paseo de olla. Se ¿De puede verdad? preparar. Y es esa invitación también a que lo hagan. Mire, Seguro, ¿se seguro. escuchó la risa, Pero ¿por qué? Alejandro? No, es simplemente tener, y además,
tenemos hoy en día, o sea, es esa propuesta. Nos estamos saliendo, la gente se quiere salir de lo convencional, de lo que siempre hacen. ¿Qué es lo que tenemos que tener de más? Una lata y ya. Una lata para que generamos brasas y parte de esas brasas tapamos y colocamos las brasitas arriba. Eso es todo lo que queremos hacer. ¿Podemos hacer pizza en un campamento? Podemos hacer pizza en un campamento. ¿Podemos hacer pizza en un paseo ya? Claro que sí lo podemos hacer. Esas son las posibilidades que nos da precisamente la cocina y bueno, aprender técnicas diferentes de ¿Qué cocción. río hizo Ratatouille? No lo hice en un río, lo hice en un lago. Lo hicimos en un lago. Lo hicimos en el lago, qué bueno invitarlos de una vez al lago. Un lago, la Laguna de la Cocha. No sé si que lo conocen, han escuchado hablar de la Laguna de la Cocha. Sí. Abajo en Pasto, entonces estábamos y había un grupo, con un grupo precisamente de mochileros y preparamos ratatouille en una isla, se me escapa el nombre, que queda en el lago. Dentro de ese lago, Dentro ¿no? del lago, y preparamos ratatouille. O sea que sí es posible. Sí, es posible, muy bien. Muy bien. De todos modos, esta es una preparación además, chef, que es de ese tipo de comidas que tiene defensores, otros dicen, esa no es la receta original. Incluso se habla de una receta original que era preparada en hornos de piedra, ¿no? Que en esa zona precisamente de Europa era... Exacto, y las técnicas que se utilizaban. Pero sí yo pienso que lo que les digo es generar, si la vamos a preparar en paseo de olla, es generar precisamente esa cámara de aire caliente de vapor, que si necesitamos para cocer muy bien un ratatouille, sí necesitamos el horno. Entonces, los hornos han evolucionado, lo podemos hacer en un horno convencional, claro que lo podemos hacer en un horno convencional, pero sí, es verdad, se utilizaban esos hornos tradicionales, es más, en esos hornos de leña, excelente porque las temperaturas son muy buenas, los que todavía tienen esa gran posibilidad. Muy bien. Nos vamos a ir a un nuevo corte, chef, pero cuando regresemos usted nos cuenta, usted está cortando pepino, de ese pepino con hombro que utilizamos casi siempre para las ensaladas, que poco lo utilizamos en cocina caliente. Así que cuando regresemos usted nos cuenta por qué casi no lo utilizamos y además en qué va a variar aquí en esta preparación del ratatouille. ¿De acuerdo? Perfecto. Así que ya volvemos, no se separen porque no se pueden perder esa receta por nada. El ratatouille, ya volvemos. Continuamos con ustedes, hoy estamos muy franceses en esta cocina, estamos preparando ratatouille. Seguramente ustedes en algún momento habrán tenido la referencia de esta preparación, que más allá de lo sofisticado que puede sonar el nombre, pues realmente es una receta muy sencilla y además de eso bastante saludable. Muy saludables, tenemos gran cantidad de vegetales, entonces eso nos va a dar un muy buen efecto y estamos utilizando, ¿qué medio grasa utilizamos? Utilizamos simplemente un poco de aceite de oliva, lo que nos va a garantizar precisamente esa salubridad dentro de la preparación. Chef, le preguntaba antes de irnos al corte por ese pepino con hombro, porque ese pepino con hombro pocas veces lo utilizamos en esta cocina caliente. Pero es una invitación. Sí. ¿Qué debo tener en cuenta? La cantidad de humedad que posee. Entonces eso aporta bastante cantidad de humedad. Entonces es simplemente tenerlo en cuenta, pero yo lo preparo, lo he utilizado y obtenemos muy buenos resultados. Les recomiendo utilizarlo con toda la piel, ya que en la piel hay grandes propiedades que guardan nuestro pepino. Muchas personas para una ensalada o para cualquier otra cosa simplemente le desprenden la piel, pero la piel la podemos utilizar. Si lo voy a utilizar en una ensalada, como es un producto un poco áspero, entonces el corte que voy a utilizar, pues lógicamente va a ser unas tajadas muy finas y lo puedo chalequear, pero para esta preparación, como va a tener muy buen tiempo de cocción, podemos ir a la fija y prepararlo de esta forma. Muy bien. Bueno, vamos por allí nuestros aprendices, ya Edwin está procesando, entonces normal en su licuadora lo pueden hacer. Y listo, podemos entonces empezar. Muy bien. Edwin está preparando y está licuando la mezcla, chef, que teníamos de que recordemos por favor tomate. Tomate, empezamos, ajo, cebolla, apio y tomate también. Si ustedes quieren agregar algo de pimentón morrón, también lo pueden hacer. También lo pueden hacer. Bueno, listo. Estamos todo en este punto de cocción, lo tenemos totalmente crujiente porque vamos a terminar un tiempo prudente en el horno. Entonces, estamos listos por acá.
Ahí Bueno. podríamos decir que es prácticamente al dente que está, ¿no? Esas Si verduras, está ¿sí? crujiente, simplemente ese sellado. Vamos a mostrarles, por ejemplo, miren, este pepino simplemente se selló y entonces podemos ver cómo se doró, pero está totalmente jugoso. Eso es lo que queremos en nuestro ratatouille. Y vamos entonces a empezar. Me regalan por favor un sartén limpio y vamos a empezar a organizar, vamos a empezar a armar nuestro ratatouille. Y fíjese que la cocina se conecta tanto, chef, con los orígenes, con los países, que muchos incluso afirman que la lasaña de verduras pudo haber sido una variación de ese ratatouille, obviamente agregándole la pasta, porque precisamente tiene esa... Mire, Güey, vea pues. Bueno. qué versatilidad la de nuestros camarógrafos y nuestro equipo técnico, definitivamente, chef. Pero hay algo muy interesante, Sí. pues nosotros siempre lo buscamos y siempre lo hemos hecho en nuestro programa, buscar esa parte alegre que la tiene y la debe tener para mí siempre la cocina, y también es ese compartir, ese integrar, y con el respeto de todos ustedes como nuestro público. El hecho de que ellos estén con nosotros haciendo su labor, es eso precisamente lo que hace la cocina, lo que integra. Quisiéramos más que todos pudieran llegar y Ay, participar. pero son muy poquitos los que dicen, ay, que no, y por qué los camarógrafos tienen que salir, que esto, que lo otro. Pero la verdad es que son muy importantes, y yo creo que el trabajo a veces, incluso aquí en Colombia, con respecto a los camarógrafos, es un poco desagradecido frente a la posición que tienen en otros países. En España, de hecho, chef, son muy importantes los camarógrafos, más que las estrellas o quienes aparecemos al frente de las cámaras, ¿no? Porque finalmente son los que tienen esa responsabilidad obviamente, De hacer plasmar parte de- esos momentos y de que esos momentos queden perfectos, de lograr ese efecto que queremos, porque una cosa es ustedes observar las cosas en la pantalla, otra cosa sus colores vivos que vemos acá, y sé que eso se refleja allá con ustedes, entonces Mire, ese yo es el solamente trabajo sé de real dónde importante. prender la imagen, de dónde prender la cámara y el resto nada más. Me regalan un El sartén. tema es complejo con las cámaras. Chef, le contaba además que muchos afirman contradictoriamente que esta lasaña de verduras, bueno, tan originaria además de Italia, podría tener sus orígenes o su conexión con el ratatouille, porque fíjese que al ratatouille solamente le falta la pasta. Sí, utilizamos. Sí, para que sea una también, lasaña. Cuando hemos preparado, porque hemos preparado en nuestro programa esas lasañas también, esas lasañas de vegetales, y pues hemos utilizado casi que todos estos elementos también. Bueno, nos falta solo darle un poco de dorado a nuestra berenjena también. Casi todos los elementos han pasado por un leve proceso de cocción. Y también de ese sellado con aceite de oliva, un poco de sal y las especias, casi que todo le hemos dado ese sabor para resaltar sus sabores y que no pase a ser simplemente una ensalada de vegetales, porque Jenny, también es eso, ahí para mis televidentes, no como vegetales, no como verduras, cómo estoy comiendo, cómo estoy disfrutando de esos vegetales. Las preparaciones que hacemos aquí, tenemos un gran catador de vegetales, que es nuestro camarógrafo Beto, entonces él siempre prueba lo que hacemos, entonces esas invitaciones para que también ustedes puedan disfrutar de una manera diferente los vegetales. Mire, cuando estamos preparando vegetales, Beto sonríe. Cuando estamos preparando, por ejemplo, pulpo, ¿recuerdan? O ternera, él comienza, nosotros anunciamos la receta y él comienza... Sí, se comienza a poner muy triste, ¿sí? Mírelo, ahí está, esa cara es la que hace. Hoy estamos preparando ratatouille, chef, ya llega el momento en el que comenzamos a armar, pero hay algo importante que notar acerca de la berenjena, que no mencionamos allí, pero que sí lo notamos aquí en la sartén, ¿no? Que es, chef. Bueno, entonces la berenjena, productos como la berenjena, también el champiñón tiene ese efecto y es atrapar, encapsular esa grasa, sobre todo en nuestro tracto digestivo, y eliminarla, lógicamente, de nuestro organismo. Cuando consumimos comidas pesadas, comidas cargadas de grasa, es recomendable la berenjena. La berenjena precisamente ayuda a metabolizar y a adherir la grasa, y Por eso es que algunas personas toman agua de berenjena para adelgazar. agua de ¿no? berenjena Sí. para adelgazar, para eliminar grasas, para bajar colesteroles malos también. Bueno, la base que les conté, la base que empezamos a elaborar. Entonces vamos a colocar parte de esa base, parte de ese sabor,
para que cuando tengamos ese efecto en el horno, entonces empiece a aportar bastantes sabores por un lado, y por otro lado cuidemos, como vamos a estar en un proceso de horno, es un proceso en el cual sabemos que nuestros elementos tienden a deshidratarse bastante. Entonces vamos a empezar a armar nuestro ratatouille. Vamos a empezar este tomate. Si ustedes pueden observar que está totalmente crudo, y vamos a seguir armándolo en una pequeña circunferencia. Tratamos de colocar de todo, entonces vamos haciendo una pequeña círculo y vamos armando, y tenemos cuidado en colocar casi que de todos los ingredientes que forman parte de la preparación. Entonces seguimos intercalando colores, sabores. Vamos a continuar por este otro lado. Vamos con tomate, vamos con este calabacín, y seguimos en esta misma forma circular. Bueno, vamos por este lado y volvemos a incorporar el tomate. Seguimos con pimiento y también seguimos entonces, empecemos a colocarle pepinos. Vemos las hierbas, vemos el laurel, vemos ese tomillo que también formó parte de la preparación. Como vamos por este lado y seguimos en este sentido. Bueno, zanahoria también. Intercalamos zanahoria y volvemos. Bueno, buscamos pimentón también. Bueno, vamos a llenar ese pequeño espacio que tenemos en el centro con un poco de zanahoria. Si ustedes tienen champiñones también, champiñones grandes de un buen tamaño, también los pueden incorporar en nuestro ratatouille. Bueno. Muy bien. Nos vamos entonces a un nuevo corte, chef, con esta imagen además de los ingredientes que hacen parte de este ratatouille. Así como está, ¿se irá para el horno, chef? Así como está, entonces vamos a agregar un poco de albahaca, laurel, tomillo, vamos a agregar un poco más de base. No, entonces cuando volvamos. Bueno. Quieto ahí, en primero, para que no nos perdamos además de esta deliciosa preparación. Y ya volvemos con el ratatouille. Y no sufras como yo. Estamos poniendo las verduras que hacen parte de este ratatouille que les estamos proponiendo hoy. Una de esas recetas, una de esas variaciones, esta es la propuesta de Danilo Bernal, para que también tengamos un poco de tolerancia en ese sentido. Después dicen, ay, es que la receta no era así, y hay muchas variaciones. Incluso, déjeme decirle que el ratatouille tiene primos parientes en España, en el País Vasco, ¿cierto? Y es una preparación muy similar. Lo que pasa, chef, es que hay algunas preparaciones, por ejemplo, con ratatouille, en la que pican todo en brunoise, las hortalizas y los vegetales, ¿no? Pues así. Sí, correcto. Eso, cuando estamos empezando también les quería contar eso. Digámoslo, en una de las recetas es este corte, pero en otras recetas que hemos visto, entonces es una especie de guiso, ¿no? Es característico ese guiso, casi que es relacionado, ahora que tocas esa palabra, Jenny, precisamente con eso, con que eso, y se toma así, en algunas partes de España y del Mediterráneo se toma así, es un guiso con vegetales. ¿Qué características importantes? La variedad, y es más, esos vegetales que se utilizan son los que tenemos de temporada, los que estén en cosecha. Esos son los vegetales que se van a utilizar en ese ratatouille. Vamos a colocarle un poco de cebolla, me gusta también mucho la cebolla. Esto es un juego total de sabores, un juego totalmente delicioso de sabores. Lo que queremos cuando todo esto empiece a sudarse es precisamente eso, es esa recolección de una gran cantidad de aromas. Estos aros de cebolla los vamos a disponer de esta forma para que cuando empecemos en el horno, entonces esos jugos bañen y aporten todo ese sabor. Bueno, vamos a empezar a saborizar, vamos a seguir otorgándole más sabor para luego entonces enviarlo a nuestro horno. Bueno, listo. Yo sigo por este lado entonces
organizando. Vamos a empezar a retirar elementos. Por acá me ayudo con mis aprendices. Vamos. La pimienta, la sal, lo que voy a colocar es mínimo porque ya estaba presente casi que en todo el proceso de salteado que hicimos por separado. Y también vamos a colocar parte en este instante y parte también empezaremos a colocar al final. Lo que yo hago y lo que quiero compartirles, lo que hacemos con esta pequeña base es hidratar un poco para que no se reseque tanto en nuestro proceso de horneado. Jenny, al estilo, digámoslo, muy provenzal, este es lo que hacemos con esta sartén es prácticamente cerrarla, se cierra en un aluminio y se lleva por tiempos prolongados a ese horno. Hay preparaciones que hasta 40, 50 minutos en horno. Para mí es un tiempo bastante prolongado, bastante extenso, en donde, a mi punto de ver, con todo el respeto, se van a perder muchas de las propiedades de los ingredientes que tenemos y precisamente lo rico, lo que nos gusta de los buenos preparaciones con vegetales es que aún estén presentes. ¿Usted qué tipo de especia le acaba de poner a este ratatouille? Laurel, tomillo, un poco de albahaca también, un poco de pimienta. Vamos entonces A bañar, ¿no? Vamos a bañar. En esta preparación somos muy generosos, como ya lo hemos tocado, con nuestro aceite de oliva, lo que va a hacer que no se Y nos ahora sí, reseque. así directamente para el horno. Y así, yo no lo tapo. No importa que tenga ese sartén con el mango. No importa, el cuidado viene después, podemos llevarlo allá. El viene después, lo pueden hacer en otro tipo de molde, claro que lo pueden hacer en otro tipo de molde. Solamente un poco de Vamos entonces a sal. recordar algunos de esos libros, de esa literatura que compartimos con ustedes en nuestra sopa de letras, porque muchos nos escriben solicitando algunos de los libros o el nombre de algunos de estos libros que les recomendamos y que además encontramos en las librerías. No hace parte de una propuesta puntual de nosotros, pero sí de esta sopa de letras, literatura importante para quienes están además inmersos en este mundo de la gastronomía. Así que, mientras que estamos con el horno, nos vamos a la sopa de letras. La cocina en Colombia actualmente se encuentra determinada por muchas tendencias internacionales que ayudan a diversificar e igualar los usos y costumbres de todos. Si bien esta comida conserva de forma indiscutible la tradición indígena y la cocina hispana de la época colonial, se han mezclado ingredientes que antes no eran de uso común para lograr un sabor inigualable que nos caracteriza. En esta edición, la editorial Océano ha preparado para todos la gran cocina colombiana. Este libro contiene paso a paso las recetas más populares y tradicionales de las diferentes regiones del país. Una bandeja paisa, un ajiaco o una sopa de mondongo, sin ser estas las únicas recetas, pues se han incluido también los platos originarios de otros lugares que se han hecho habituales en nuestras mesas. Las recetas están acompañadas de la descripción paso a paso de su elaboración y aparecen muy bien ilustradas con la presentación del plato finalizado, lo cual constituye una ayuda inestimable para garantizar el éxito en todas las preparaciones, ya sea en los platos cotidianos como en las ocasiones más especiales. Hoy estamos preparando ratatouille. ¿Será que ya tiene pinta? El aroma me dice que ya hay Sí, vamos por buen bastante, camino, ¿no? muy buena reacción por este lado. Si no tenemos horno, chef, ¿hay alguna posibilidad de hacerlo también en la sartén? Bueno, si lo van a hacer en la sartén simplemente debe ser más, el proceso que hicimos de salteado tiene que ser mucho más prolongado. Bueno, esto está... Aquí es donde debemos tener cuidado puesto que el mango y todo el sartén fue al horno totalmente completo. Bueno. Y ya vemos que se empezó, ya está asado. Vemos todavía presencia de los jugos, esos jugos que también queremos al final hacer parte de la presentación final. Esta es de los deliciosos sabores cuando ya ha soltado, digamos, todos sus sabores. Entonces vamos a buscar servir. Lo que pasa es que usted es una amante de la estética. Y por eso usted lo hizo de esta manera para que quedara muy bien, porque esta preparación particularmente tiene mucho sabor, tiene mucha carga pues de vitaminas por las verduras, pero no es que en su presentación original sea la más bonita, ¿cierto? Hay que buscarla acomodar. Bueno, y de la que hablamos ahora,
no tiene mucho que mostrar. El guiso. Cuando el que lo es hacemos guiso. así Sí, eso sí, no hay totalmente nada que no, hacer. no tiene mucho que mostrar. Entonces vamos a dejarlo refrescar levemente y vamos a empezar entonces a servirlo. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Muy bien, fíjense que algunos podrían pensar, ¿y si de repente se me ocurre ponerle un queso por encima para que pueda gratinar? Bueno, digamos la intención de esta receta es utilizar solo vegetales. Ya cuando utilizamos el queso, pues sabemos el Ya origen cambia, del ¿no? queso, entonces ya va a cambiar. Y si colocamos esa capa de queso encima, pues fácilmente vamos a tapar los colores interesantes que vamos a tener Sí. presentando. Pero fíjense que la pregunta del queso también iba para la chuleta bayuna, porque nos preguntaron cuando compartimos la fotografía en el Facebook que si en la chuleta bayuna podíamos poner una capa de queso por encima. Yo les digo como bayuna que no la he visto, pero pues entre gustos no hay disgustos y también puede funcionar. Habría que mirar entonces, habría que hacer. Ahí está, esa es la cocina también, eso es el ensayo, es mirar y si no agrede mucho la receta como tal y si le va bien, pues hombre, miraríamos. Ese queso pues habría que lógicamente colocarlo después de todo el proceso, ¿no? Y llevarlo. ¿Y qué queso estoy utilizando? También cuando utilizo este tipo de quesos, pues debo pensar que la chuleta pues ya tuvo un proceso de freído, está cargada de grasa, entonces no sé qué también le iría más Con grasa. otro queso encima, ¿no? Es correcto. Muy bien. Vámonos entonces a recordar los ingredientes que hacen parte de esa preparación tan francesa que tenemos en nuestra cocina, el ratatouille. Ingredientes para preparar esta receta tan internacional y tan tradicional de la cocina francesa. Ratatouille. 125 gramos de zanahoria cortada en rodajas. 150 gramos de calabacín amarillo cortado también en rodajas. 150 gramos de calabacín verde en rodajas. Un pimentón amarillo y cortado en rodajas. Un pimentón rojo. Un pimentón verde. 2 tomates verdes. 2 berenjenas desangradas. Y 2 pepinos cohombros, todos en rodajas. 2 cebollas cabezonas finamente picadas. 80 gramos de apio muy finamente picado. 125 gramos de tomate con casé. 2 dientes de ajo machacados. Pimienta negra. Un pocillo de aceite de olivas. Un pocillo de vino blanco, vinagre balsámico, 5 gramos de albahaca y como siempre sal y pimienta en la cantidad que ustedes prefieran. Nos vamos a servir el ratatouille, ya estamos además terminando. Chef, ¿cómo hace para que quede en esa misma forma de circunferencia? Bueno, vieron cuando empezamos a servir, como ya lo hemos dispuesto de esta forma, entonces con mucho cuidado, con ayuda de la pinza que la tenemos acá, van colocando un centro y van armando alrededor, van buscando, van dejándole la forma. Esta parte, entonces, Jenny, es donde tenemos concentrados todos esos sabores. Sí. Y vamos entonces a buscar, vamos a dejarlos, Pan baguette, ¿no? Sí. Se usa también para acompañar. no nos ayuda mucho nuestro plato. Si tuviésemos un plato totalmente plano, pues entonces el efecto sería muy, muy, muy diferente. Vamos a dejarlo por los lados, solo un poco. Ya vamos a ubicar el plato, solo un segundo y vamos a colocar algo decorativo. Pero que ya. Vamos entonces un poco de albahaca. Esa albahaca también entonces, utilizar por aquí un Y poco Juan de Carlos albahaca. el brown, Sí, eso estoy notando. Bueno, más albahaca, mejor dicho. generosos con esa albahaca. Y vamos también, ahora, también es un consejo, un poco de vinagre balsámico que también le van a contrarrestar muy bien los sabores con ese aceite también. Qué creatividad, la unidad móvil del Canal Capital. Internamente nos están sugiriendo huevo encima, arroz, carne frita, tenemos varias chicharrón. Que no lo oigan los franceses. Los franceses, por amor a Dios.
Para quienes algunas de esas preparaciones que nosotros les proponemos nos dicen falta el arroz, pues no hay ningún problema. Prepare el arroz en su casa, si usted está en su casa. No hay ningún inconveniente con eso. Sí, allá ustedes pueden hacer lo que acompañar su comida. Nosotros les sugerimos cómo debe ser. ¿Por qué no utilizamos rápidamente hablar de eso? Balanceamos siempre. Si tengo arroz o tengo papa o algo poquito Lo dejamos para mañana. Porque es que Juan Carlos está ahí, mejor dicho. Gracias por estar con nosotros. Los dejamos con la imagen del Ratatouille a través de Canal Capital, una televisión más humana. Que fue la cocina se le está quemando. Ay, abuela,